Tengo el guión de la película que ganará el Oscar en 2025. Atentos. En un mundo en el que su amor es absolutamente imposible, ellos consiguen escribir la historia más inolvidable. Imaginaos, España, finales del siglo XIX. Nuestra protagonista es una joven mujer de 29 años que es absolutamente indomable. Su talento como escritora la ha llevado a renunciar a su buena cuna y a marcharse a Madrid en busca del puesto que sabe que merece, peleando contra todo y contra todos. Una de las primeras feministas capaz de enfrentarse a cualquiera para demostrar no solo su valía, sino la de sus congéneres, y de pelearse contra todo el sistema para demostrar que ella está donde debe estar. Y en ese momento lo conoce a él, un consagrado escritor de casi 40 años que tiene el respeto de toda la profesión, pero que cae rendido a sus pies, porque ¿cómo va a resistirse al talento de semejante mujer? Es una historia llena de infidelidades, pasión, deseo, literatura y, sobre todo, es una historia real, porque aunque parezca ficción, esta es la historia de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Emilia nació en 1851 en A Coruña y nació rica y con título, porque su padre, el conde de Pardo Bazán, no tuvo más hijos, así que ella heredó no solo el título nobiliario, sino también una educación exquisita. El conde de Pardo Bazán era un hombre muy adelantado a su tiempo. Creyente fervientemente en los derechos de la mujer, se empeñó en que Emilia fuese educada como si hubiese sido un heredero varón, es decir, con todos los lujos posibles. Y con una educación tan exquisita y el talento de Emilia, pues se marcó la diferencia, porque si a una niña con talento le proporcionas toda la educación necesaria, evidentemente creas una superheroína. Con 15 años, Emilia publicaba artículos en algunas de las revistas más importantes del país. Vamos, que empezó muy joven a destacar. Lamentablemente, también empezó muy joven a elegir regular a los señores, y con 16 años se casó con José Quiroga, el hijo de una familia amiga de la suya, que era un estudiante de Derecho solo 3 años mayor que ella. El matrimonio estaba aprobado por ambas partes y durante los primeros años Emilia le apoyó fervientemente. Tuvieron 2 hijos, Carmen y Jaime, y durante todo este tiempo José estuvo estudiando Derecho. Emilia aportaba el dinero, aportaba los cuidados familiares y aportaba el apoyo incondicional, cosa que no se revertió en el lado contrario, porque en el momento en el que José Quiroga terminó sus estudios, Emilia empezó a volcarse en la literatura y a él no le hizo tanta gracia. Ella capeaba como podía el temporal y empezó a escribir de forma constante. Por 1876-78 sus artículos empezaron a hacerse muy famosos, cosa que a José no le hacía mucha gracia, y ella empieza a encontrarse muy sola. Quiere encontrar un compañero y no una compañera, no porque no creyeran en las mujeres, sino porque había muy pocas mujeres que publicaban, que fuese capaz de apoyarla en su parte literaria. Y un día de 1881 se decide, coge papel y pluma y le escribe a Benito Pérez Galdós. Benito en aquel momento era el putísimo amo, un canario que vivía en Madrid con toda la corte de escritores diciendo que era el Balzac español, y un genio del naturalismo, que era la corriente que seguía Emilia. Es una corriente literaria que básicamente se centra en retratar la realidad lo más crudamente posible, es decir, lo más fiel y pegado a la actualidad. En realidad afectó a todas las artes, pero en la literatura fue donde encontró sus mayores representantes, y en España Emilia y Benito fueron los reyes. Porque Emilia escribía sobre muchísimas cosas, también sobre moda y sociedad, tenía un ojo crítico espectacular para el arte, pero sobre todo sus escritos más famosos se centraban en política, feminismo y cuestiones sociales. Escribía muchísimo sobre la ola feminista llegada desde Francia, insistía en los derechos de la mujer, en la necesidad de educarlas como hombres, esa educación que ella había recibido, vamos, que tenía a los machirulos de la época contentos. Pero Benito era un gran admirador de la literatura de Pardo Bazán, así que cuando recibió esa primera carta, pues le contestó: querido y respetado maestro, las pocas veces que veo la letra de usted son para mí días de fiesta entera. Entre 1881 y 1886, Emilia y Benito se cartean de forma constante. Al principio, cartas muy centradas en la literatura. Después se nota que ya son, digamos, amigos. Amigo querido, he venido a traerle en persona la respuesta a su última carta y estoy alojada en la calle Cruz 18 y 20, Hotel Victoria, piso principal con entresuelo.
Si desea usted verme tanto como yo rabio por echarle la vista encima, no tiene usted ninguna judía ocupación que lo vede. Mañana miércoles, a eso de las 10 u 11 de la mañana, puede venir. Y si a esa hora es mala, o a la 1 o a las 2, sírvase usted decirme con 2 letras de su puño que sí o que no. Hasta que en 1883 el marido de Emilia se planta y le dice: nena, tienes que elegir la literatura o yo. Y Emilia, que los tenía muy bien puestos y una fortuna que la secundaba detrás, dijo: vale, hasta luego, con Dios. Y se pira a Madrid. Se marcha a Madrid buscando esa fama, ese renombre y ese reconocimiento que sabe que merece, y se divorcia. Algo que en la época fue bastante escandaloso, pero que supuso un antes y un después en su historia con Benito Pérez Galdós. Entre 1884 y 1888, la historia de estos dos lo da todo que hablar. Los encabezados de las cartas, que empezaron siendo estimado maestro y pasaron a ser bien querido amigo, pasan en esta época a ser Miquiño mío, que por cierto es el título del libro de las cartas que Emilia dirigió a Benito. Querido de mi corazón, he recibido tus 2 cartitas, la oficial, con el retrato mono, al cual le hice muchas fiestas, y la de hoy, que me lleva a pensar, discurrir y reír tanto. La verdad, no hay plato más sabroso que una carta así. Búrlate lo que quieras, que aún me relamo uno después de las lecturas semejantes que me expansionan. Y sí, hablo constantemente de las cartas de ella porque las de él están perdidas. Solo se conserva una de 1883, que está también en este libro, y las 92 que Emilia le escribió a él. De hecho, algunas más, aunque no están en este libro, han sido encontradas recientemente y se encuentran ya en el Pazo de Meirás, que siempre fue propiedad de la familia Pardo Bazán, hasta que los Franco hicieron lo que hicieron. Las cartas de Benito Pérez Galdós no se sabe dónde están. Hay quien comenta, entre ellos un librero de la Cuesta de Moyano, que esas cartas están en poder de una colección particular. Por favor, si el propietario de esa colección particular nos está escuchando, haz públicas las cartas de Benito, porque lo necesitamos. En esos años, además de las cartas, el flirteo entre estos dos es vox populi. En los mentideros de la cultureta madrileña no se hablaba de otra cosa. Se encontraban juntos en cafés literarios, se citaban en hoteles, era una cosa escandalosa para la época. No eran una pareja formal, pero todo el mundo sabía que eran pareja. Eso sí, Benito nunca se decidió a formalizar la relación. Sospecho que, por otro lado, Emilia tampoco lo quería. No me escriba usted nada que no puedan leer los ojos más indiscretos. Hoy me han llegado ya sus 2 cartas. En una ocasión tuve que hacer prodigios para que no las viesen, así y todo se han enterado y hay grandes sospechas. Desearía, pues, que me escribiese usted no por el interior, sino por mano, y que me escribiese como si contestase a mi primera carta y no me hubiese escrito ninguna más desde entonces. Y todo siguió su curso hasta que en 1889 Benito Pérez Galdós se entera de que Emilia tiene una aventura. Acabo de leer tu carta. Voy a sorprenderte algo diciéndote que adivinaba su contenido. Sé quién te enteró de todos los detalles portugueses y comprendí a qué aludías al anunciarme un cargo grave. Apelas a mi sinceridad y debí manifestarla antes, pues ahora ya no merece ese nombre. Sea como sea, ahora obedeceré a mi instinto procediendo con sinceridad absoluta. Mi infidelidad material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos días del mes de mayo, 3 después de tu marcha. El amante de Emilia era José Lázaro Galdiano, un coleccionista de arte muy conocido en la época, y a Benito esto le rompe la cabeza. Se lo rompe tantísimo que en las cartas que tenemos de esa época, Emilia se preocupa constantemente por su salud y le dice: por favor, haz por comer, no fumes tanto. Hasta luego, no olvido. Haz señas y haz por comer y no fumes mucho. Sospechamos que él le escribía diciéndole: esto me ha roto, por cómo le responde ella, pero como de momento no tenemos acceso a las cartas de él, solo sabemos que en el año 1889 Benito se retiró de la vida pública, dejó de aparecer en tertulias literarias y dio un paso atrás, mientras que Emilia estaba en la cresta de la ola. Eso sí, la ruptura les duró poquísimo porque Emilia y Benito eran puro fuego y en unos meses deciden volver a sentarse juntos y retoman su relación, esta vez sí, con luz y taquígrafos. Todo el mundo se ha enterado de que estos dos son pareja y 1889 es el año de la eclosión. ¿Cómo me dices que no he de tener nostalgia de tus brazos? Pues a fe que suelo yo estar fría y sin entusiasmo cuando no me veo en ellos. Merecerías que te escribiese conyugalmente
y no con aquel frenesí nunca amortiguado que para ti tengo. Ahora te besaría a apretones y tú te dejarías hacer. Viajan juntos por Europa, se encuentran en colecciones internacionales, hacen paseos juntos en público, aparecen en tertulias. Lo suyo era conocido por todo el mundo. Pero en 1890, Benito, el que estaba tan dolido porque Emilia le había puesto los cuernos, deja embarazada a una señora. Fíjate tú. Y decide romper del todo su relación con Emilia Pardo Bazán y marcharse a Santander, de donde era aquella mujer, para casarse con ella y ser un amantísimo padre y esposo. Eso sí, Emilia y él siguen carteándose prácticamente hasta su muerte, bueno, hasta unos cuantos años antes, hasta 1915 concretamente, un momento en el que Benito Pérez Galdós se enferma gravemente y además sufre un ataque muy grave de cataratas que le impide prácticamente ver y por lo tanto escribir. Emilia sigue carteándose con él, pero no hay cartas de vuelta de esa época, cosa que se refleja en las cartas que Emilia le enviaba a él. Y fallece en 1920, cerca de los 80 años, alejado de la vida pública y de la que siempre fue el gran amor de su vida. Y ella, solo un año después, casi llegando a los 70 y sin haber conseguido entrar en la Real Academia, algo que él apoyó durante mucho tiempo, pero que sus colegas de profesión no consideraron que pudiese ser ni siquiera medio lícito. Es más, rechazaban la constante solicitud de Emilia, que era reconocida mundialmente como una grandísima escritora, con frases tan elocuentes y maravillosas como que su enorme culo no cabría en los sillones. Lo bueno de todo esto es que toda esta historia está recogida en este libro y en muchos otros que cuentan la narrativa de una historia de amor condenada al fracaso, pero que nos ha dejado probablemente el sexting más alucinante de la historia.